Buenas, ¿cómo están? Em, la idea, como no teníamos encuentro hoy, era comunicarme con ustedes por esta vía para quitar algunas dudas que no se han presentado por por el foro, por el tema de discusión. Les recuerdo que en la medida de que no pasemos a una presencialidad completa, el foro es una herramienta para presentar dudas cuando hay cosas que no entienden de un texto. Es una herramienta también de intercambio, porque bueno, allí ustedes responden preguntas, pero creo que sería bueno también, en algún caso lo han hecho, pero no es lo que ha primado, eh, el intercambio entre ustedes, en leerse, contestarse, aprovechar lo que dice el otro, pararse encima de ello, apropiarse de lo que está diciendo el otro. Eh, Bajo el entendido de que no han presentado dudas, yo debo partir de que lo que trabajamos el lunes pasado en ese encuentro presencial que fue transmitido por televisión vía Zoom, debe haber quedado más o menos claro. De todas formas, les invito eh, a que presenten las dudas de aquello que no lo es. Les recuerdo que lo que nosotros logramos trabajar la vez pasada son dos grandes cosas en el campo de Aren, eh, que está una dentro de la otra. En principio, lo primero es la distinción entre la vida contemplativa y la vida activa. Y lo segundo es esa división de la vida activa en tres fases: labor, trabajo y acción. Yo quiero retomar el concepto de acción, ya que la acción es lo específicamente humano. Y cuando decimos acción, ya estamos diciendo acción política. Quiero decir, en Arendt decir acción política parecería ya redundante, porque la acción es política. Política en un sentido amplio. Nosotros estamos mal acostumbrados a hablar de política y confundirlo exclusivamente con política partidaria. E incluso la confundimos a un grado tal que hay gente que sostiene que es apolítico. En rigor, una persona apolítica sería un Robinson Crusoe o un ermitaño que se va a vivir a alguna cueva en el medio del campo y sin contacto con los otros. Porque lo político es lo que hace a la polis, a la vida en comunidad, a la vida con los otros. Y necesariamente esa vida en comunidad, y a diferencia de la vida comunitaria que podrían tener las hormigas o las abejas, entre los seres humanos necesitan de un diálogo. Un diálogo en el cual mostramos nuestros intereses y algo que ya a esta altura, en el siglo XXI y un siglo después de que Arendt diera sus primeros pasos escribiendo cosas, nos debería quedar claro una condición que ella reclama para la acción política: es la pluralidad. Esto es, somos diferentes. Y en ese sentido, no solo somos diferentes porque hay algunos que son más bajos que otros, como yo formo parte de los bajos, no de los otros, eh, sino también en lo que nos interesa, en lo que nos resulta importante. Y esas cosas, las que hacen a la comunidad, desde si ponemos un semáforo en la esquina, o cuántos recursos dedicamos al hospital que está enfrente de mi casa, hasta una política económica o una política educativa, bueno, esas son discusiones políticas y en ese sentido públicas. Para Arendt es importante el límite entre lo público y lo privado. Y lo público es justamente el espacio donde podemos discutir esos temas que son de importancia para todos y para todas. Cuando me refiero a todos, allí lo estoy haciendo a todos los que pertenecen a una comunidad dada. Obviamente,
bajo la existencia de cosas como la ONU, allí se discuten aquellos temas de importancia para una comunidad cosmopolita, es decir, integrada por el mundo entero. Ahora bien, esto quiere decir que ese límite indica que por un lado hay intereses que tienen que ver con cómo cada uno desarrolla su propia vida, es decir, aquellos fines que cada uno le da a su propia vida, a, a su hogar, a su familia, etcétera, que podríamos considerar privados, y que para Arendt deben estar dotados de cierta oscuridad. Pero es la oscuridad que necesitan también las plantas para crecer, ¿sí? Porque el exceso de sol las mata. Bien, bueno, eso que a veces llamamos intimidad, ¿verdad? Lo público, en cambio, no es aquello que meramente está fuera de nuestro hogar. Porque si así lo fuera, todas aquellas publicaciones que hacemos en las redes sociales referentes a nuestra vida privada serían discusiones públicas y no lo son. No lo son. Tampoco lo son las vidas de los famosos, por más que muchas veces la prensa o cierta prensa nos haga creer que los personajes públicos están expuestos de tal modo que su vida adquiere el carácter de público. No, la vida de los famosos es privada y lo que se revela de su intimidad pasa a estar en poder de los medios de comunicación o tiene un efecto publicitario, pero no estamos hablando allí de la esfera pública. Estas distinciones son importantes a la hora de entender el pensamiento de Arendt sobre la educación. Pensamiento que está inscripto básicamente en dos artículos, de los cuales yo les di a leer uno, que es la crisis en la educación. Hay otro artículo que ella escribió basado en lo que sucedió en Little Rock. Little Rock fue una... es una escuela, una ciudad con una escuela, o una localidad, perdón, con una escuela donde se dio un hito fundamental para la negritud en los Estados Unidos de América. ¿Por qué digo un hito fundamental? Bueno, pues allí la Corte Suprema de los Estados Unidos decretó que la escuela tenía la obligación de aceptar a dos niñas negras como parte de su estudiantado. El asunto es que para que se cumpliera esta obligación, esas niñas estaban escoltadas de forma permanente por policías, ¿sí? Hannah Arendt no estuvo de acuerdo con esto. No estuvo de acuerdo con esto porque ella, por un lado, entendía que las niñas con esto sufrían mucho, ¿sí? Digamos, de alguna manera, en la vida privada de esas niñas sufría una imposición por parte de lo público. Y en segundo lugar, ella entendía la educación como un ámbito de carácter social, no público. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que habría un ámbito intermedio entre lo privado y lo público que tiene que ver con nuestra socialización cuando aún no estamos tocando aquellos intereses de carácter político. Por ejemplo, yo puedo elegir con quién me voy de vacaciones. Puedo hacerlo solo, puedo ir con mi familia, puedo ir con mis amigos. O pueden invitarme y puedo no ir. Sí, hay un campo de elección privada sobre eso, pero que evidentemente se vincula a los otros. Así como puede ser la participación en un cuadro de fútbol o lo que sea. Arendt entiende que esos elementos pertenecen a ese escalón intermedio, que son elementos de socialización y no elementos de carácter público, ya que no harían a la vida política. Es un campo justamente polémico, esta caracterización que hace Hannah Arendt.
El asunto es que en este artículo llamado Crisis en la Educación, nos pasa algo similar. Porque por un lado, tenemos el hogar como ámbito privado, es decir, donde los adultos deben cobijar y proteger a sus niños para que puedan crecer. Y eso desarrollarlo en esa oscuridad que mencioné hace unos minutos, y pone como un contraejemplo la exposición de los hijos de los famosos a las luminarias de los medios de comunicación y el daño que esto puede hacer en el crecimiento de estos niños. Un daño similar a la exposición que nosotros podemos hacer a una planta en el verano todas las horas del día que haya luz. En el otro extremo, digamos, si uno tuviera que plantearlo casi como un abanico, digamos, tenemos en un extremo lo privado y en otro extremo lo público. Lo público es el ámbito de la acción, es el espacio público, es donde ya los adultos en estado de igualdad, esto es importante, muy importante para Arendt, la acción debe desarrollarse en un ámbito de igualdad. No quiere decir que seamos iguales porque ya dijimos que somos diferentes. Lo que decimos es que podemos expresar nuestras diferencias de forma igualitaria, donde todas las voces pesen por igual. A eso nos referimos con igualdad. Obviamente también esto requiere una igualdad ante la ley, una igualdad en los ámbitos de la expresión, de la libertad de expresión y de la libertad de pensamiento. ¿Sí? La acción ya es expresión de libertad para Hannah Arendt. La escuela sería algo así como un eslabón que está en el camino. No es el hogar, no lo es, pero tampoco es lo público. Es el lugar donde nosotros formaremos a los niños y a los jóvenes para prepararlos para el mundo público. De este modo, lo que podemos decir, a modo de un par de apuntes para retomar en el encuentro de la semana próxima, es que Arendt se está refiriendo a la educación de niños y jóvenes, no se está refiriendo a la educación de adultos. Es decir, no se está refiriendo a la educación de ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Es más, ella entiende que no se puede educar a los adultos, en este sentido que ella lo está diciendo. Porque de alguna manera esa educación ya estaría perdiendo el sentido porque los adultos ya estarían educados. ¿Bien? Como verán, el concepto propio de educación y el concepto de política de Arendt tienen un cáliz bastante diferente al que nosotros solemos darle habitualmente. El otro apunte que en este sentido me gustaría puntualizar respecto al lugar que tiene la escuela en sentido amplio, ¿sí? No me estoy refiriendo solamente a escuela primaria, sí a la educación de niños y jóvenes, pero no solamente a la escuela primaria, es el rol que los adultos tienen allí. El rol que los adultos, y me estoy refiriendo a los docentes básicamente, tienen en la escuela es el de mostrarle el mundo tal cual es a esos niños y jóvenes. Es decir, de lo que se trata es de una transmisión donde entran cuestiones ligadas al conocimiento, pero también ligadas a las costumbres y al folclore de una comunidad determinada, donde nosotros, en tanto adultos, le transmitimos a los jóvenes cómo es ese mundo. Y acá es donde se da el juego entre lo nuevo y lo viejo. Es decir, los nuevos, los niños, los jóvenes, llegan a un mundo que ya es viejo para ellos, un mundo que ya estaba hecho. Y deben conocer ese mundo, apropiarse de él. La tarea de los adultos es mostrar ese mundo tal cual es, y eso es un acto de amor.
para Hannah Arendt. Claro, los adultos deben llevar adelante esa tarea con responsabilidad. Y ser responsables significa ser responsables ante este mundo que hemos construido, aunque no nos guste. ¿Se trata de mostrar la mejor versión posible de este mundo? Probablemente, sin inventar nada. Se trata de no esconderle lo que el mundo es. Se trata de que los adultos no rompamos este mundo en el ámbito de la escuela. En todo caso, posteriormente, quienes tengan que romper, es decir, cambiar, transformar ese mundo, serán estos niños cuando sean grandes en el ámbito público. Pero esto ya queda, porque me pasé de los 15 minutos, para el encuentro presencial de del próximo lunes, de la próxima semana. ¿Ah? Voy a abrir un foro de discusión sobre estas cuestiones, por si no quedaron claras. Lo que plantea Hannah Arendt respecto a esto, digamos a modo de cierre, es que este planteo, lo que está sucediendo en la escuela, está en crisis. Está en crisis. Pero habría que ver si lo que está en crisis es estrictamente la educación o algo más. Queda esa pregunta planteada, esta pregunta final, y también si hay dudas respecto a lo que se planteó aquí. En caso de que no las haya, comenzaremos el encuentro de la semana que viene, encuentro virtual, con un punto y aparte respecto a esta pregunta que acabamos de hacer. Que pasen bien. Chau, chau.